¿Cómo surge el libro de pases? ¿Cómo se te ocurre todo esto? El fútbol no te prepara para la vida después del fútbol y de mi lado la idea del libro de pases surge de querer dar una herramienta a los jugadores que quedaban en el camino por falta de oportunidades o por falta de contactos básicamente. Solo el 1% de los jugadores llegan a ser profesionales, firman un contrato profesional. En este caso la herramienta no es solamente entender cuáles son los mejores jugadores, sino qué jugadores pueden ir a dónde y por qué. Pensá que en la mayoría de las estructuras que ya tienen un departamento de scouting, un departamento de datos, nosotros les ahorramos un 75% del tiempo de scouting. Oye, ¿cómo se financia el libro de pases desde el principio? ¿Cómo has ido financiándote? Bueno, me ha tocado irme de mi casa a los 12 años, me fui a vivir a River en ese momento, y a los 15 años irme de Argentina solo. Total, pero es que tú lo decías antes, el dinero es la consecuencia, pero no es el objetivo cuando trabajas con pasión. Hay algo que nadie te dice, pero que es real, el fútbol en algún momento se termina. ¿Pero sentiste ansiedad cuando te diste cuenta que el fútbol se estaba terminando? Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast. Hoy estamos con Juan Cruz Jota, de futbolista a empresario. Bienvenido. Muchas gracias, Edu. Un placer estar acá. Teníamos muchas ganas de recibirte porque tienes una historia que estuve esta mañana leyendo sobre esto y me ha explotado la cabeza. La verdad, una idea fantástica. Lo primero que hice esta mañana, entré en vuestra web, pone que ustedes están potenciando el fútbol a través de la IA y el Big Data. ¿Qué significa esto? Bueno, creo que hoy todos tenemos contacto con la IA y más o menos entendemos un poco cómo funciona, pero llevado al fútbol es, de alguna manera, en primer lugar es democratizar el acceso a la información. Todos por ahí nos dejamos llevar por los clubes que conocemos en cuanto al 1% de esos clubes, no sé, Real Madrid, Manchester City, Barcelona. Pero la realidad es que la mayoría de los clubes no tienen estructuras para poder capitalizar o tomar toda la información que hoy existe. Y la inteligencia artificial lo que te permite es ahorrar procesos y básicamente ser más eficiente en esa toma de decisiones, que es un poco lo que nosotros hacemos, es darles todas las herramientas que un club necesita o los agentes necesitan para tomar mejores decisiones en lo que es la gestión de sus jugadores. ¿Cómo surge el libro de pases? ¿Cómo se te ocurre todo esto? Porque muchas veces ocurren estas cosas por una mera necesidad. Sí, bueno, primero surge de mis experiencias de vida como jugador de fútbol, habiendo vivido todas las etapas desde juvenil a profesional en 7 países, arrancando en Argentina con 7 años en Boca Juniors, después me ha tocado irme de mi casa a los 12 años, me fui a vivir a River en ese momento, y a los 15 años irme de Argentina solo. Y bueno, a partir de ahí, buenas, malas decisiones. Me tocó estar en buenos equipos, pero quizás no eran los mejores para mí en ese momento. Quizás uno se deja llevar por, bueno, este es el mejor equipo, bueno, pero quizás no es mi momento. Y creo que todo eso fue llevando a que de alguna manera se construyera el libro de pases. Siempre supe que el fútbol era un medio para algo más, en mi caso. El fútbol no te prepara para la vida después del fútbol, y de mi lado la idea del libro de pases surge de querer dar una herramienta a los jugadores que quedaban en el camino por falta de oportunidades o por falta de contactos básicamente. Y así fue el primer puntapié. Después, cuando me fui metiendo cada vez más en el negocio, me di cuenta de que por más de que quiera darle oportunidades a los jugadores de fútbol, si los clubes y los agentes siguen trabajando en un Excel, no había caso. Así que por eso empezamos a construir libro de pases mucho más desde la mirada del club y de la gente para la gestión. Entonces, la herramienta... Eso te iba a decir que hay dos lados, ¿no? Exacto. El jugador y los clubes. Exacto. Si bien nosotros de alguna manera siempre defendimos la mirada del jugador de fútbol porque entendemos que yo porque lo viví principalmente y hoy solo el 1% de los jugadores logra firmar un contrato profesional dentro de un club, en un mercado que crece 9% anual, donde el mercado de los datos hoy crece 30% anual en el fútbol. Si los clubes y los agentes no lo utilizan y lo capitalizan, terminan siendo ineficientes. Solo el 1% de los jugadores llegan a ser profesionales, firman un contrato profesional. Exacto, de los que están dentro de un club, ¿no? Entonces, ahí es donde te das cuenta que si vos como club, y llevalo a cualquier industria, vos estás formando, ni hablar de la formación de la persona, que lo hablamos también, estás formando un jugador que tiene una oportunidad en un mercado que crece. El punto es que vos hoy solo te enfocás en el que te va a dejar un rédito específico, y el resto, que ya invertiste, lo formaste, sí, no le podés poner foco. Entonces ahí es donde la plataforma lo que permite es, por un lado, capitalizar esos jugadores que ya formaste, pero que hoy no tenés la capacidad para saber a dónde deberías mandarlo y por qué. Y por otro lado, esos jugadores que ya son profesionales dentro de tu estructura, cómo tomar mejores decisiones. No solamente estadísticas deportivas para decir, che, este jugador puede venir y jugar, con modelo de adaptabilidad, etcétera, sino un modelo de negocios. Independientemente de que este jugador puede venir y jugar acá, ¿es un buen negocio para mí como club? Al fin y al cabo, el jugador es su principal activo.
¿Quién maneja esos datos? ¿Los clubes o también el jugador también maneja datos para poder mostrarse ante estos clubes? A ver, el jugador, si bien tiene un usuario y tenemos más de 300.000 jugadores que están registrados en la plataforma, y fue como nació la idea del libro de pases, hoy el foco está en los clubes y los agentes, donde básicamente ellos pueden vincular a sus jugadores si el jugador tuviera un usuario, pero la realidad es que hoy nosotros tenemos todos los datos que existen en la industria, tenemos distintas fuentes de integración de datos, más los datos que generamos propios, pero el valor nuestro no es ser una empresa de datos, sino ser una empresa de inteligencia que genera a partir de esos datos modelos específicos que entienden la necesidad de cada club, de cada estructura. Hay clubes que no tienen un departamento de scouting, un departamento de datos, y hay clubes que tienen científicos de datos trabajando dentro. Y así tenemos distintos clientes con los que agregamos valor de distintos lugares, y lo que ayudamos es a potenciar lo que ya hacen, y de alguna manera esto, bueno, si el jugador de fútbol es mi principal activo, ¿cómo entiendo cómo ese activo de alguna manera se revaloriza y no que pierdo plata? ¿Es dura la despedida de un jugador cuando tiene que decir adiós? A ver, en mi caso me llevó 5 años. Creo que años? sí, ¿Tomar la decisión? Sí, Hostia. es difícil. Que ya venía con un proceso de, a ver, no lo estoy disfrutando o quizás no lo estoy disfrutando de la manera que lo debería estar disfrutando. Entiendo que tengo otras posibilidades o otros intereses, pero es esto, o sea, yo con suerte en su momento había terminado el colegio a distancia y no tenía un título universitario, o sea, mi camino fue siempre el fútbol. Y creo que lo más difícil es entender qué y cómo, o sea, qué voy a hacer y cómo se hace. O sea, no tenía una computadora. Creo que hoy cambió un poco, de alguna manera todos tenemos más acceso a la información, pero en ese momento para mí fue muy difícil, o sea, psicólogo, coach, otras tipos de terapias también alternativas para entender, che, bueno, es esto, porque esto es lo que hice toda mi vida. Incluso si estás preparado, pues todavía a lo mejor no tienes tanto vértigo, pero si no estás preparado, dices, hostia, ¿y a dónde voy ahora o qué es lo que hago? ¿No? Al final, tomando las decisiones adecuadas, pues tienes camino, pues como tú, a nivel empresarial, ¿no? Sí, a ver, yo lo que creo es, por lo menos fue mi mirada, y esto fue una charla que yo tuve mucho tiempo, inclusive con mi familia, donde hay algo que nadie te dice, pero que es real, el fútbol en algún momento se termina. No importa si es a los 30, a los 25 o en algunos casos a los 18. ¿Pero sentiste ansiedad cuando te diste cuenta que el fútbol se estaba terminando? En mi caso, yo lo decidí. Yo podría haber sido jugando, no me lastimé, digo, no me rompí una rodilla, no es que estuve en un momento complicado, fue una decisión mía. Y si bien todos te dicen que lo único que sabes hacer patear es la pelota, ¿no? Es patear la pelota, la realidad es que un chico que a los 13 años deja a su familia, se mete en un grupo que básicamente hay personas de, no sé, en Boca había chicos de todo el país, y tenés la capacidad para manejar situaciones de estrés, tomar decisiones en segundos, o sea, son cosas que de alguna manera un chico que hace una vida más normal, por así decirlo, lo vive a los 20 y pico de años. Entonces, bueno, ¿cómo yo capitalizo toda esta experiencia de vida? En mi caso, habiendo ido a mi casa a los 12 años, pero habiendo ido a Argentina a los 15, y lo vuelco en otra cosa. Entonces, creo que cuando vos de ahí empezás a entender que tenés otras virtudes, ¿cómo lo aplico? Digo, o sea, yo estudié, me recibí a los 27 años cuando dejé de jugar al fútbol, hice una carrera universitaria. ¿Qué hiciste? Marketing, licenciatura en marketing. Estudié 5 años y estudiaba ya estaba con el proyecto Libro de Pases trabajando de mi lado propio, porque era invertir desde el bolsillo, pero iba de 7 de la noche a 10 y media de la noche todos los días a la universidad, pero porque quería tener un título, no porque creyera que era necesario para lo que venía. Sí, que pudieras prosperar por solo tener un título, sino Exacto. también están tus actitudes y tu... Sí, pero entendía que era una herramienta que a mí me iba a permitir abrir puertas y por otro lado complementar lo que yo ya sabía. O sea, esa fue mi decisión. Después las cosas no suceden solo, hay todo un camino y entendés que es parte de. O sea, el fútbol también te prepara para la resiliencia y eso es lo que después pasa en la vida y pasa en el fútbol, se aplica a todo. Correcto. ¿Cómo un futbolista profesional como tú termina su carrera y decide pues que su camino es emprender y montar una startup como Libro de Pases? ¿Cómo surgen los comienzos? Y luego quiero aterrizar esa parte porque es muy importante, sobre todo para muchos futbolistas o personas que están interesadas ahora en lanzar una startup, que a veces sin un expertise, porque me imagino que no lo tenías, ya no. O sea, muchas veces se dice, oye, cuando ya yo he montado 2 o 3 empresas, incluso he tenido fracasos, pues te vas curtiendo para luego tener éxito, ¿no? Pero tú, sin embargo, no venías de
un camino largo como empresario. Entonces, ¿cómo son los inicios en todo esto? El libro de pases nace con un propósito claro, que es el hecho de poder ayudar a esos jugadores que quizás no tenían las herramientas que yo tuve, y eso fue lo que de alguna manera me marcó a mí en todo el proceso. Cuando las cosas no suceden, cuando las cosas se ponen complejas, el propósito es lo que siempre prevalece. Che, ¿por qué estoy haciendo esto? Y ahí está la diferencia. He visto personas con proyectos increíbles que han levantado millones de dólares y ante la primera dificultad sueltan todo, porque no hay un propósito claro. En mi caso creo que eso fue el fundamental. El hecho de tomar la decisión vino de una charla en su momento con mi mamá. Imagínate, mi familia me apoyó todo el tiempo y ellos lo vivían como familia, yo como jugador, pero en su momento ella había hecho un MBA y quería armar un proyecto y empezamos a hablar, bueno, qué conocemos, qué es lo que vivimos. ¿Con tu madre? Sí, Sí. y así surgió la idea de construir Libro de Pases, con esta mirada mucho más red social en su O sea, momento. ¿que puede ser que tu madre fuera tu primera mentora? Sin duda, Sí, qué sí, bueno. ambos. Bueno, mi papá también, los dos creo que los padres son los primeros ejemplos que uno toma y de alguna manera después uno va adaptando y tiene sus propios criterios, pero sí, obviamente no sabía nada yo de negocio, más allá del criterio que uno puede tener, y ahí es donde te das cuenta que después están las personas que complementan y que te van acompañando en el camino. Creo que el fútbol es como te decía, se aplica a todo, pero en lo que es el emprendedurismo o en construir una startup tiene mucho. O sea, vos cuando sos chiquito haces 5 jueguitos y todos los días vas y entrenás y querés más y querés más y querés más. En esto es lo mismo. Yo me paré sabiendo que no sabía y lo sigo viviendo de esa manera y trato de aprender todos los días. Entonces creo que no puedes aprender lo que crees que ya sabes. Entonces creo que esa es la postura. Y después, por otro lado, todos siempre te dicen, bueno, construir una startup es una mezcla o sea, es como una maratón y por momentos uno la vive como un sprint porque, viste, querés todo ya y la competencia y demás. Yo siempre entendí que era una maratón en función, cuando me lo decían, en función de, bueno, es a largo plazo, viste, como esto lleva tiempo y demás. Y últimamente, te diría este año, entendí que cuando hablan de la maratón, hablan, vos lo vivís como deportista profesional, o sea, un deportista de alto rendimiento convive con el dolor. Es decir, Es que el sufrimiento es parte. que las fases iniciales de cualquier startup o cualquier proyecto es terrible, es muy doloroso. Y en la mayoría de los casos es que te sientes totalmente solo, eres el solopreneur, a no ser que tengas algún socio y demás. Yo en mi caso no he tenido socios nunca, todas las verticales que tengo las he montado solo y los primeros años son muy duros. Yo siempre digo que al final, si tú montas un negocio y a los 6 meses estás ganando mucha pasta, todos seríamos empresarios. Y la gente lo que no sabe es que estás caminando por el desierto durante años. Entonces, es muy duro. Y ahí, volviendo a la parte del fútbol, depende ese jugador de fútbol cómo haya terminado su carrera. En mi caso, fue una decisión propia y tenía un porqué que de alguna manera me permitía seguir estando dentro del fútbol, pero desde un lugar distinto, y eso hizo que fuera mucho más fácil la decisión de dejar de jugar al fútbol, y sabiendo que quería aportar un valor. Y ahí lo engancho de esto que decís, es distinto si vos te metés al fútbol o a hacer una startup porque querés ganar plata, que si realmente querés construir algo que agregue valor. Entonces, y ahí vuelve el propósito. En mi caso, yo entiendo que el libro de pases agrega valor a la industria, o sea, en un mercado que es totalmente ineficiente, donde el último año de transferencias, el 84% de las transferencias no tuvo un valor de mercado. O sea, fueron jugadores libres o a préstamo. Entonces, te das cuenta que el mercado es ineficiente, pero que de alguna manera todo eso lleva mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque estás cambiando la forma en la que los clubes trabajan. Total, pero es que tú lo decías antes, el dinero es la consecuencia, pero no es el objetivo cuando trabajas con pasión. Exacto. El tema es que la gente, ante las primeras trabas, se frena y es pasando esas trabas donde encontrás los caminos. Y después, cada estadio es distinto. Y cada estadio te encuentra a vos en un lugar distinto. O sea, yo también me preparo desde mi lugar, tengo mi coach con el que trabajo, porque Juan también va evolucionando. Entonces, creo que en ese punto es
tener muy claro que realmente es esto lo que querés. Y como yo lo viví en el fútbol, o sea, yo de chico no tenía cumpleaños, no tenía vacaciones, o sea, todo lo que mis compañeros de colegio o mis amigos hacían, yo lo hacía en otro momento. Tenías que renunciar a muchas cosas durante tu vida profesional, ¿no? Sí, pero no lo vivís como un sacrificio. Digo, no es algo que Porque sufrís. es lo que te gustaba, porque es ¿no? lo que te gusta. Oye, arranca el libro de pases y tiene un componente del proyecto muy tecnológico. ¿Cómo al final compensas esa carencia de, me imagino, que porque tecnológicamente a mí me pasa lo mismo, mis proyectos, muchos de ellos son tecnológicos y tengo un equipo tech importante, pero ellos son los que controlan. Es como cuando llevas el coche al mecánico y el mecánico te dice, tiene esto, ¿no? Pero tú no sabes si tiene eso o no, tienes que confiar en el mecánico, ¿no? Los informáticos es algo parecido, si no tienes los conocimientos tienes que apalancarte en un buen equipo para todo esto. ¿Cómo armaste tus equipos en la fase inicial? En la fase inicial he tenido buenas y malas decisiones, porque al principio tenía una idea, pero tampoco tenía claro cómo ejecutarla, esa idea. Después cuando ya entré en procesos de aceleración o de incubación en una primera etapa, hay personas que de alguna manera te van guiando. Hoy, por ejemplo, Fede, que es nuestro director, nuestro CTO, nuestro director de tecnología, en su momento fue la persona que me empezó a ayudar junto con una amiga que era mi amiga del colegio, y me empezaron a ayudar cuando había tomado malas decisiones previamente. Para corregirlo. Claro, para corregir lo que se había desarrollado. Es que es muy importante en este modelo de negocio, la figura del CTO es vital. Es que sí. Sí, porque, bueno, en nuestro caso no es solamente el desarrollo en sí, después tenés la estructura de datos, tenemos un head de datos con la estructura, bueno, científico de datos, analista de datos. El punto cuál es, en nuestro caso, es que es tecnología aplicada al fútbol. Entonces, también es importante cómo se cruza esa información. El conocimiento técnico y el conocimiento del negocio, bueno. Y ahí es donde creo que la conversación es la que construye. O sea, vos necesitas de todas las partes para poder construir. Creo que ahí es donde nosotros hemos logrado tener un gran equipo y de personas que realmente entienden que están construyendo hacia el futuro. Es decir, por lo menos nosotros somos la única empresa en Latinoamérica haciendo esto, compitiendo con empresas quizás de Estados Unidos, de Europa. Hay empresas en Estados Unidos y en Europa, pero no en Latinoamérica. No similares, Sí. o sea, la realidad es que tocan de distintos puntos, pero no en Latinoamérica. Entonces, ahí es donde también cuando no tenés contra qué compararte es difícil, porque bueno, es bueno o es malo lo que me está pasando. Claro. Estás marcando un camino, es más complejo. Pero claro, si es un proyecto el vuestro muy disruptivo, al final eres la punta de lanza y vas solo con todo, con todas tus ideas y todo tu equipo, pero vas solo. Exacto. Bueno, nosotros notamos un cambio muy grande a partir de que se lanzó ChatGPT, porque creo que todos empezaron o sea, vos imaginate que, yo no sé, en el 2018 cuando tenía la idea pero no tenía la plataforma, o en el 2020 cuando recibimos la primera inversión, iba a hablar con un club y, bueno, ¿y qué implica esto? Y, viste, no, y me querés sacar mi lugar, o el representante, querés participar de la comisión. Y ahí era como, ya no, es otro formato, o sea, el dato ya existe, la información es para todos, el tema es cómo vos la capitalizás. ¿De qué te sirve tener la información y no capitalizarla? O sea, tenés en un Excel, en un Power BI. El punto fue que a partir del lanzamiento, por ejemplo, de ChatGPT, todos tuvieron interacción con la inteligencia artificial de alguna manera que ya existía. Nosotros hacía, de hecho, 2 años y medio que ya trabajábamos con inteligencia artificial, y en el mundo hacía años que estaba, pero creo que logró entender de otra forma, o que la gente entendía de otra forma, cómo capitalizar en la información. Vale, sí, vamos a bajarlo un poco a tierra para ver si lo entendemos. Imagínate que yo soy un agente, ¿vale? Soy Jorge Méndez, ¿puede ser uno de ellos, de los más potentes? Sí. ¿Eh? Pues está yendo a las grandes ligas. A las grandes ligas. Vayamos uno. Sí, pero imagínate que yo fuera uno de ellos, ¿vale? Sí. Y quiero rastrear un poco el mercado para ver qué es lo que hay por ahí. Pues antiguamente, me imagino que te cogerías un vuelo y te dirían, oye, vete a ver a este chaval en Boca Junior que juega bien, y te pegas un viaje y lo ves y bueno, haces un informe y si cuadra, pues intentas ficharlo. Me imagino que eso era lo convencional. Ahora, por ejemplo, puedo tener un mercado digital en el que no es necesario que yo tenga que hacer ese desplazamiento, sino con los datos probablemente ya tengo información para poder tomar, por ejemplo, una primera decisión. Luego a lo mejor lo tienes que ver. ¿Es así más o menos? 100%, sí, ¿Sí? sí, sí. Perfecto. Voy a un caso puntual. Venga. Vos como agente generalmente tenés o la opción de firmar nuevos jugadores o qué hago con mis jugadores. Siempre planteamos y decimos, el jugador que se va a vender solo, se va a vender solo. O sea, hay jugadores que por momentos, por situaciones, están en un lugar donde vienen a buscarlos generalmente. Pero después está la mayoría de los jugadores que la gente tiene que hacer un trabajo para entender a dónde y por qué. Y para la gente también el jugador es un activo.
más allá de la relación personal, digo, dejo eso de lado. En este caso la herramienta no es solamente entender cuáles son los mejores jugadores, sino qué jugadores pueden ir a dónde y por qué. ¿Está bien? Entonces cuando vos haces un análisis, o la herramienta te genera recomendaciones, entiende cuáles son los mercados donde vos trabajás, te genera toda la adaptabilidad del jugador, la comparativa de esos jugadores, no solo, digo, el dato por sí solo no te dice nada. Vos podés buscar un jugador en el top 10 y decís, bueno, estos son los jugadores que están performando, que se están destacando en la reserva de Argentina. En algún mercado concreto. Exacto. Sí. Ahora, este jugador, ¿a dónde puede ir y por qué? Que ese es el error más grande de las contrataciones. Los agentes por ahí van y ofrecen un jugador en un club y capaz ese jugador no era para ese club. Entonces la plataforma te permite entender a dónde y por qué. O sea, quiere decir, según las características de cada jugador, puede triunfar en un mercado o en otro, en una liga en otra o en un club o en otro. Vos lo que haces es minimizar el margen de error. Después hay imponderables, obviamente, pero por ejemplo el margen de error en Latinoamérica de contrataciones es del 40%. Es decir, cada 10 jugadores hay 4 que no juegan. Es decir, yo contraté un jugador que no va a jugar. ¿Qué pasa? Ese jugador se desvaloriza si no juega. El jugador, nosotros tenemos métricas específicas, también nos sirven a nosotros. Se valoriza y luego lo regala seguro. Porque... Exacto, lo que termina pasando es que ese jugador termina entrando en un loop, en un círculo vicioso donde en algún punto se termina desvinculando y queda como agente libre también. Sí. Vos antes lo hacías con tus contactos. El agente iba y golpeaba 40 puertas y decía, che, tengo este jugador. Colgando teléfonos y demás. ¿Te interesa? Sí. ¿Por qué? No, mirá, estas son las métricas. No funciona así. Vos ya sabés, este jugador puede jugar acá. ¿Por qué? ¿Conviene que juegue acá o conviene que juegue acá? Y si juega acá, ¿cuánto vale? Entonces también entra cómo yo te ayudo a ser más eficiente en la gestión para que vos puedas defender mejor el valor de tu jugador también. Pero entiendo que, por ejemplo, la IA a través del Machine Learning, que ustedes me imagino que la irán enseñando, te nutre de muchísima información para poder tomar decisiones y minimizar errores o daños. Exacto. Correcto, ahora lo he entendido. Exacto. Muy bien. Empezás a generar los modelos que tienen criterios específicos y empezás a ponderar la información. Entonces, bueno, ¿por qué sí, por qué no? ¿Qué pondera más, qué pondera menos? Después hay criterios que nosotros tenemos como empresa, pero cuando empezamos a trabajar con un club, ese club te dice, mirá, por ejemplo, mi score por partido, la valorización por partido, por posición es esta. Y nosotros lo que hacemos es personalizamos la herramienta para ese club. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vos tenés dos grandes estructuras, quizás las más destacadas. El que no tiene estructura, que no tiene la capacidad de generar un análisis propio, no entiende qué es lo mejor para mí. Entonces, ¿qué te dice? Bueno, recomendame cuáles son los mejores jugadores y por qué. Obviamente no yo, sino la herramienta. Cuando te refieres a que no tienen estructura, ¿son porque a lo mejor son clubes más modestos o...? A ver, la mayoría de los clubes tienen un departamento de scouting, pero no tienen un departamento de datos. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Tienen datos básicos o contratan herramientas que generan datos, pero no pueden escalar la cruza de esos datos. O sea, de alguna manera generan análisis específicos o generan análisis pero son automatizados. Nosotros, por ejemplo, un análisis inclusive prepartido está automatizado en la plataforma. Partido a partido la información está actualizada. Entonces la persona que vos tenés en el club no tiene que dedicar tiempo a construirlo, ya está hecho. Entonces lo que termina pasando es que la mayoría de los clubes que no tienen el capital para poder tener estructuras grandes, por ahí tienen una persona gestionando todo. Entonces lo que nosotros buscamos es que esa persona, en lugar de perder tiempo mirando videos o mirando 100 jugadores, son estos 5 los que tenés que mirar. ¿Por qué? Porque ya machea con todos estos criterios. Pensá que en la mayoría de las estructuras que ya tienen un departamento de scouting, un departamento de datos, nosotros les ahorramos un 75% del tiempo de scouting. Hostia. Les aumentamos 3x la capacidad de análisis, no solo en cantidad de jugadores, sino en profundidad de datos. Entonces, efectivamente lo que estás logrando es minimizar el margen de error, pero también generar un ahorro en el club. Y ahorrando muchísimo dinero, bueno, ya no solo dinero, sino, sí, costes, recursos. Exacto. Al final todo es dinero, ¿no? El tiempo es dinero. Exacto, y que el impacto después termina viniendo en contraté mejor, más barato y mejor, por así decirlo. Bueno, la mayoría de los clubes no tienen la capacidad de venta. Obviamente el jugador que se va a vender solo, se va a vender solo. Lo que estamos hablando son los jugadores que juegan, pero que no se destacan, pero que tienen un mercado de salida. Antes dependías de la gente para que te traiga la oportunidad, y quizás esa oportunidad era una oportunidad de generar un negocio, pero no era una necesidad de valor. Históricamente en el fútbol han habido fichajes que han sido auténticas ruinas. Jugadores que no han producido lo que deberían, o se han dedicado a lo mejor a otras cosas, o no estaban motivados, o a lo mejor no cuajaban en un modelo de negocio como ese equipo. Pero históricamente hay montones. Y se me vienen a la cabeza unos cuantos. Muchos. Se pagaron millones, miles y millones por ellos. Exacto. Sí. Pasa que lo que tiene interesante el dato, y como nosotros trabajamos, es unificás un criterio dentro del club.
O sea, todos hablan el mismo idioma. Sea el director deportivo, el director de scouting, el presidente del club. Que Todos van alineados, ¿te refieres? Exacto. Podemos entender si el jugador puede jugar, sí o no. ¿Por qué? Por esto, por esto y por esto. Oye, ¿y en qué fase del camino se encuentra el libro de pases? ¿Dónde estáis ahora? A ver, hoy estamos básicamente, estamos teniendo mucha atracción. Tenemos 130 usuarios en la plataforma entre agentes y clubes, principalmente Latinoamérica, pero tenemos clientes en Europa, en Estados Unidos, en México. Bueno, la realidad es que estamos en un punto de consolidación de la herramienta y apertura de nuevos mercados. Hay muchas oportunidades abriéndose en cuanto a, bueno, cerrando acuerdos con federaciones. Acabamos de cerrar un acuerdo con la Federación de Uruguay, donde todos los clubes de primera a cuarta categoría utilizan la herramienta. Tenemos un acuerdo con la Liga Argentina, que renovamos ahora por el segundo año, donde los 30 clubes de primera división trabajan con la plataforma y además somos sponsor del torneo de reserva. Y se están cerrando un par de acuerdos más a nivel federativo que obviamente y ligas, que a nosotros lo que nos permite es penetrar un mercado de alguna manera mucho más fácil. Hoy la visión de la liga es, bueno, tengo 2 o 3 clubes que tienen la capacidad de poner una estructura propia o de contratar la herramienta y hay clubes que no. Bueno, ¿cómo podemos hacer un acuerdo que le permita a todos los clubes tener democratizar la herramienta, por así decirlo? Oye, ¿cómo se financia el libro de pases desde el principio? ¿Cómo has ido financiándote? A ver, hicimos todas las etapas de programa de incubación, programa de aceleración. El programa de aceleración en su momento que hicimos fue de una aceleradora de impacto, que entramos con un proyecto de impacto social de una familia de Argentina. Esa aceleración terminó desembocando en la primera inversión. Esa inversión, lo que ya era con el otro modelo de monetización, era con un modelo mucho más pensado como red social. Lo que hizo fue permitirnos validar, por así decirlo, que había una necesidad clara donde los jugadores necesitaban mostrarse, que los clubes necesitaban encontrar jugadores. Después la segunda inversión vino, bueno, esto fue la primera en el 2020, la segunda en el 2022, y a partir de ahí fue mucho más pensado desde ya construir los modelos de datos y empezar a pararnos desde otra mirada con un modelo de suscripciones anuales, donde se lanzó el modelo en el 2023. Y a partir de ahí que venimos ya escalando el modelo de suscripciones. Ahora estamos trabajando en otros modelos, pero todas las inversiones han sido de personas de negocio o jugadores de fútbol que inclusive son parte, porque lo vivieron, porque entienden el valor que agrega el libro de pases. Sí. Y bueno, hemos tenido 4 rondas de inversión hasta ahora. 4 rondas. Sí. Y bueno, también creo que lo más importante para nosotros desarrollando, Sportec en Latinoamérica, por ejemplo, no está desarrollado. Entonces, para nosotros fue un camino difícil, porque yo iba a hablar con un VC, era muy difícil al principio, porque si no tenés tracción, y bueno, ¿contra qué te comparo? Contra un SaaS, porque nuestro modelo por ahí es un SaaS, pero de otra industria. Sí, correcto. Que ya está, que los clubes no trabajan como empresas. Entonces, cuando yo le tengo que explicar, mira, sí, pero no lo puedo aplicar al fútbol este formato. No tengo, o sea, sí trabajo sobre todos los criterios del SaaS, del pricing, de cómo hacer la venta, por así decirlo, estructurarla. ¿Cómo monetiza la herramienta? ¿Cómo a través de suscripciones? Suscripciones anuales. ¿Tienes ingresos recurrentes? Exacto, eso nos permitía a nosotros construir un ARR sólido. Eso es una maravilla, porque Exacto. sabes los recursos que vas a tener para el próximo año. Exacto, y tenemos contratos que son por 2 años, bueno, ahora estamos generando contratos, en algunos casos hasta por 3 años, entonces ya te da una previsibilidad. La realidad que en un principio con un modelo variable era muy difícil, sí. Y esto también, o sea, el SaaS de hecho se construyó para poder tener un ingreso constante, o sea, si yo puedo demostrar... A través de la suscripción te refieres. Exacto, si yo puedo mostrar que todos los meses tengo un ingreso, ¿qué pasó? Para nosotros eso era atracción y de alguna manera retención, sí, de clientes, porque sí, si lo puedo no solamente retener en el tiempo, sino que aumente el ticket. Hoy nosotros tenemos un net retention rate del 170%, o sea, es altísimo para un SaaS, pero también es porque entramos quizás con un ticket bajo, porque teníamos que desarrollar el mercado. Si yo iba a un club, tenemos clubes que hoy pagan el perfil Elite, que es el más completo de todos, pero arrancaron con un perfil básico. ¿Cómo fue ese momento oye, tengo la herramienta o el MVP preparado y es el momento del go-to-market? ¿Cómo entrar en el mercado? ¿Tú eras el primer comercial? ¿Hacías tú las primeras llamadas? ¿Cómo funciona? Sí, de hecho, sigo metido en las conversaciones comerciales desde otro lugar, pero creo que es importante siempre, desde mi rol como CEO, de alguna manera ser parte de, o sea,
uno de mis roles es vender, básicamente. No solamente el libro de pases, sino lo que hacemos en cuanto a la ejecución también comercial. Estoy muy encima. ¿Hay algún momento en el camino en el que hayas cometido una cagada tremenda que digas, hostia, he aprendido mucho de esto y que te vaya curtiendo? Todo el tiempo. Todo el rato, ¿no? Sí, sí, todo el tiempo. Difíciles, sí. Me ha tocado de sumar personas a la estructura o sumar personas y después que me toque tomar una decisión de que no estuvieran, quizás porque no era el momento y yo por ahí soy muy de la parte personal, confío mucho en la parte personal, creo que es importante, más allá de las capacidades, porque estamos construyendo algo de cero y lo más probable es que nos equivoquemos. Entonces, si vos no tenés la confianza o no generás esa conexión con la persona, no sirve. Y el hecho de que sos una startup implica que tenés cambios constantes. Es que eso te iba a decir, cuando montas una startup, un proyecto desde cero, que ni siquiera, en muchos casos, lo hablábamos antes, no tienes de quién guiarte o una referencia porque es un proyecto tan disruptivo que no hay referencias, sales con un MVP y das 1000 vueltas, 1000 palos de ciego hasta que das con la tecla. Pero eso pasa en casi todas las startups, ¿no? Cuando dicen, oye, ¿cuál es el business plan de esta startup? Tengo una idea, pero el business plan, ¿cómo voy a saber cuál es el business plan si ni siquiera sé si voy a tener éxito o no? ¿Qué va a pasar dentro de 6 meses? No lo sabes. Es capital riesgo 100%. El inversor que entra en esto sabe lo que hay detrás. Y ya no solo el modelo de negocio, sino las personas. Porque tú puedes tener una idea brillante, pero luego la ejecución tiene que ser brillante también. Por lo tanto, yo creo que aquí los inversores que apuestan por capital riesgo apuestan muchísimo por las personas y por los proyectos. Es vital eso. 100%. O sea, y te lo dicen todo el tiempo. O sea, yo apuesto a... Obviamente la idea les tiene que gustar, pero en nuestro caso el propósito sigue siendo el mismo y cambiamos el modelo de negocio. Y todo el mundo en su momento me decía, che, vas a cambiar el modelo en algún punto, esto, lo otro. Y como decís, el inversor sabe quién sos vos como persona, confía en vos, en que vas a encontrar la forma de resolverlo y que no tenés todas las respuestas. Entonces, a ver, hay una cuota que hay que soltar y bueno, esto es todo lo que puedo hacer. Pero sí saber que yo trabajo todos los días para llegar a los objetivos. O sea, yo no puedo estar en todas las conversaciones. Total. Y somos un equipo que a su vez trabaja en conjunto, es decir, se retroalimentan todas las áreas. Entonces creo que lo más importante y el estadio hoy, ya a nivel equipo, es cómo estamos trabajando entre todas las áreas, entendiendo el valor que agregamos. Para nosotros, la primera instancia del libro de pases era entender cómo trabajaban los clubes, qué necesitaban y construir la herramienta. La segunda etapa fue, a partir de entender qué herramienta nosotros teníamos, era cómo yo puedo automatizar la entrega del servicio para poder escalarlo. Y de alguna manera, cómo lo puedo entregar a las distintas estructuras. Eso fue todo el proceso de la segunda etapa para nosotros. Esta etapa es el negocio. Y el negocio implica, si yo quiero aumentar el ticket, tengo que entender cuánto valor agrego. Si yo no entiendo el impacto que genero, es imposible, porque no lo puedo defender. Total. Es mucho o es poco. Entonces ahí es donde, en esta etapa para nosotros, entender el impacto que genera el libro de pases también nos permitió, de alguna manera, creer en nosotros mismos, porque al principio está siempre construyendo. Y poderte incluso persuadir a terceros que les apoyen o... 100%, sí. O sea, lo más difícil era salir a buscar inversión con una idea. A ver, si yo fuera un inversor, buscaría, por ejemplo, hablando de capital riesgo, ¿vale? Startups, que al final tienes un alto riesgo. Una idea brillante, una necesidad que no esté todavía, no tenga solución, ¿vale? Y luego un tarado de los negocios con mucha pasión. Yo creo que eso puede ser ya como un germen adecuado como para decir, oye, por lo menos lo estudiamos, ¿no? Sí, yo ahí te agrego el mercado en el que trabajas. Creo que nosotros lo que tiene es que es un mercado enorme por desarrollarse. Que de alguna manera es más complejo porque lo está desarrollando de cero, Sí. pero es un mercado que evoluciona con la propia evolución de la tecnología. Entonces, en el 2018, esta charla quizás hubiera sido imposible. Porque, Sí, no, que la gente no lo estaría entendiendo. No, porque era... nadie lo entendería. Claro, y los clientes Sí. tampoco. Entonces, creo que la propia evolución del mundo te sitúa en donde hoy también nosotros podemos tener más o menos éxito en función de lo que Hablando de etapas, próximas etapas, ¿cuál es el futuro de libro de pases? Próximos proyectos. A ver, Expansión. sí, en primer lugar, expansión. Nosotros ahora con un par de acuerdos que estamos cerrando, ya terminaríamos de consolidar lo que es Latinoamérica. En realidad
principalmente Sudamérica, habla hispana para nosotros, que era lo más importante. Y a partir de ahí es penetrar mercados que sabemos que tienen... Bueno, tenemos clientes en Europa, por ejemplo, España puntualmente, pero la idea es Europa tener un pie mucho más firme, porque también es el principal mercado de salida de los jugadores de Latinoamérica y los clubes con los que trabajamos que tienen la necesidad de abrir esas puertas. Y después sí, bueno, Estados Unidos es un mercado con el que estamos ya abriendo puertas, tenemos varios clientes, pero que queremos entrar mucho más fuerte. Y Asia también, que bueno, ir de a poquito moviéndonos en el mercado. Pero la realidad es que para nosotros ahora la etapa es escalar el negocio, por así decirlo. Hasta ahora veníamos en la construcción del producto, ahora de alguna manera es, bueno, cómo escalamos el negocio. Que tienen como un mercado consolidado y ahora pues a escalar, ¿no? Exacto. Qué bueno. Oye, un consejo que le puedas dar a nuestra audiencia, sobre todo, pues por ejemplo, a este futbolista que probablemente pueda estar terminando su carrera y que hago yo a partir de ahora, o un chico joven que está decidiendo enfocarse en el fútbol, pero que luego dice, oye, ¿qué pasa cuando yo termine? O incluso a un empresario o un autónomo que quiere iniciar pues un modelo de negocio en base a una necesidad detectada, por ejemplo, y se quiere lanzar al mundo de los negocios. Tú que empezaste de cero, ¿qué consejo le darías? Yo creo que el punto más importante es confiar en uno mismo. O sea, si realmente querés hacerlo, confía, porque hay cosas que ni siquiera vos sabés cómo se hacen, pero el hecho de insistir, insistir, insistir hacen que de alguna manera o lo aprendas o termine pasando. Entonces, tenés que estar muy convencido de que realmente lo querés hacer, porque es difícil, o sea, es muy difícil. Creo que lo más importante es confiar en uno si realmente lo quiere y después creo que disfrutar de lo que uno está haciendo. O sea, a mí me ha costado mucho en el proceso porque uno en la búsqueda constante de la mejora eterna Sí. hace que por ahí no disfrutes, porque siempre estás viendo lo que te falta. Y creo que el consejo para mí por ahí es eso, es, che, si realmente querés hacerlo, confía en vos y aprendé a disfrutar el proceso, porque cada momento, no importa si esto tiene éxito en lo que vos crees que es éxito hoy, pero te forma para el día de mañana y lo importante es que lo disfrutes. O sea, el hecho de estar teniendo esta conversación y poder disfrutarlo y no estar pensando en... y yo creo que eso es, porque al fin y al cabo de eso se trata todo, o sea, de disfrutar, de ser felices. Yo a veces lo pienso y digo, pará, me miro en tercera persona y digo, estás haciendo lo que querés. O sea, me encanta porque fuiste feliz en el fútbol, estás siendo feliz con tu proyecto empresarial y se te nota que trabajas con pasión y lo transmites además. Así que espero que le hayamos aportado mucho valor también a la audiencia y gracias por todo, Juan. bueno, muchas gracias. Mucha Un suerte. placer. Gracias. Si te gustó esta entrevista, dale a la campanilla y suscríbete para ver muchas más. Me gustaría que me dejes en comentarios con quién te gustaría que me siente la próxima.